empiezo a sentir el calor que me recorre el cuerpo. Sí. Y es la sangre de mamá. Mi mamá me abraza. Y me acuerdo tanto que papá con la macheta me señala así, señala a mi mamá y dice, si se mueven, mato también al niño. Hombre tocado por otro hombre y abusado por otro hombre. Yo creí que era gay. Soy Hans Stevens y a continuación estarás con ¿Cuál es tu verdad oculta? Hola, ¿qué tal mi gente linda y maravillosa? Estamos hoy en un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu verdad oculta? Hoy tenemos un invitado súper especial con una historia increíble que va a marcar muchos corazones, va a marcar la vida, el amor, el entender y el perdonar. Este es el día de hoy nuestra historia, una historia que yo sé que va a mover muchos corazones, también yo sé que va a haber de pronto algunas críticas, pero lo importante es que creamos lo que siempre somos, libres de ser quien somos. Bienvenido, Emerson. Cuéntanos, Emerson, quién eres tú, de dónde vienes y cuál es tu historia oculta. Bueno, mi nombre es Emerson Betancourt Quiñones. En la actualidad tengo 39 años, una hermosa hija, oriundo del municipio de Sabana de Torres, Santander. Menor por parte de papá de 5 hijos y por parte de mamá soy el mayor de 2. Muchos me conocieron siendo policía nacional, ahora me desempeño en otro rol. Esa es así como a grandes rasgos. Lo que es Emerson. Sí. Bueno, Emerson, yo quiero resaltar esta parte que es nosotros por qué conocemos a Emerson y su historia. Quiero enfocarme mucho en esta parte porque de ahí desprende todo lo que vamos a contar. Hay una fundación que se llama Volverte a ver. Volverte a ver, que es donde encuentra el padre de Emerson y es una persona importante para nosotros para un proceso que estamos realizando. Por ese medio nosotros conocemos a Emerson y viene la parte de la historia y hoy Emerson nos viene a contar a contar una pequeña parte de lo que es su niñez y por ende ir desencadenando todo lo que ha sucedido hasta hoy con la vida de Emerson y cómo él encuentra nuevamente después de tantos años a su padre aquí en la ciudad de Cali. Bueno, vamos por el inicio. La página Volverte a ver, como lo decían, fue la que realmente me ayudó al proceso que ahorita estoy viviendo. Es un proceso de sanación, de perdón, de reconciliación y lo más importante, de restauración. Porque está recuperando un tiempo que para mí ya era perdido e imposible de volver a recuperar. Porque hacía mi padre que ya no estaba en este mundo, hacía muerto. Porque la diferencia entre mamá y papá es de 23, 25 años aproximadamente. Correcto. Entonces mi mamá en la actualidad tiene 62 años, imagínense la edad que tiene papá. Bueno, vamos a mi infancia. Tengo entendido que todo niño que está en este mundo, o sea, tú que me estás viendo, es porque mamá y papá tuvieron un encuentro amoroso de pasión y ahí naciste tú, así como nací yo. Desafortunadamente no sé ahí qué tuvo que ver, si la edad de madre y padre, falta de amor, y esa falta de amor pues llegó de irrespeto y hubo maltrato e infidelidades, llegó la separación. Esta separación obviamente a mí me dejó en shock. ¿Te afectó como tal parte de tu infancia? ¿Qué es lo que vamos a venir desencadenando? Y eso es lo que no es la mayoría de papás o mamás, que en medio de su egoísmo y de sus pasiones, porque no piensan en la afectación del menor, sino solamente piensan en lo que ellos quieren vivir, el que sufre es uno de niño o niña. De niño, sí. El que sale afectado. Sí. Sí, claro que sí. Eso es una parte importante que hay que recalcar, es que tenemos maneras diferentes de pensar, ¿verdad? Pero en este tema, tal como cuando existe padre y madre y hijos de por medio,
tener conciencia de cómo nosotros afectamos a nuestros hijos con la toma de decisiones y aún más pensar de que hay niños de por medio y tratar de que estas situaciones las arreglemos como adultos, pero tratando de no afectar a nuestros niños, que es lo que realmente nos hace más importantes, para que por ende no vengan todas estas situaciones a lo largo de la vida y el proceso. Y es aquí nos encontramos con Emerson, y él, después de que viene esta separación de sus padres, su padre se va cuando tú tienes 6 años. 5 años, iba a cumplir 6. Iba a cumplir 6 añitos, y de aquí desencadena toda esta situación que Emerson ya viene a contarnos qué ha pasado con él desde sus 5 añitos cuando su padre se va. Su madre consigue otra pareja, y desde aquí Emerson puede seguir contándonos qué ha sucedido. Bueno, yo no quiero de pronto entrar en cuestionamientos porque no soy juez ni soy Dios para juzgar o criticar, pero sí lo que buscamos con esta entrevista y lo que el programa quiere es llegar a los corazones para evitar el dolor de un convivir a mal con nuestros hijos. Porque si todos nos damos cuenta, aquí va la historia. Cuando papá y mamá se separaron, yo sabía que en ese hogar existían maltratos físicos, psicológicos o hasta económicos, pero sí alcancé a divisar muchos de ellos. Obviamente, para una persona que está cansada, por eso no culpo a mi mamá, ni tampoco culpo a la reacción de papá, pues de pronto la mejor opción fue refugiarse en otra persona. Y para mi papá la reacción fue como defender su lugar. Y bueno, entre los dos se hicieron daño. Llegó la separación, ¿cierto? Pero desafortunadamente el que pagó las consecuencias fui yo. ¿En qué sentido? Primero porque me enredaron en un mundo de mentiras. Que este mundo de mentiras me llevó a odiar a papá y a mamá. Porque cada vez que tenía comunicación con X o con Y, cada uno lo que hablaba era mal del otro y me envenenaba a sí mismo. No cometamos ese error, porque es que estamos dañando el pensamiento y el corazón de un ser inocente, de una persona que está creyendo todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Y ahí donde se vienen las diferentes partes de abusos. Porque cuando a mí me empezó esto, sentí que mi mundo se había acabado. Desafortunadamente muchos de los padres cometen el error que lo económico es lo que hace el amor. O sea, yo quería esto, me lo daban, yo quería lo otro, me lo daban. Pero digo que es más como que el sentimiento de culpa de saber que ese hijo o esa hija está llorando porque no está al lado de su papá o su mamá. Y como para justificar un poquito ese dolor, lo compensa con la parte económica. Económica, que ¿Ves? es un gran error, porque claro, que la economía es importante en un hogar, eso sí es indiscutible. Pero más que la economía es el amor que nosotros brindemos a nuestros hijos, la protección, porque cuando nosotros como niños, porque obviamente nosotros fuimos niños, cuando la protección nos brindan a nosotros los padres como protección, eso nos llena de valor a la vida y a enfrentarnos a situaciones que posiblemente no nos van a afectar, porque venimos con valores, venimos con algo que se llama fuerza que nuestros padres nos dieron desde niños, no solo económica, sino fuerza de amor, de superación. Y es aquí donde viene Emerson, después de que pasa lo de tu padre, que tu padre se va, ¿tú te quedas con mamá o pasa algún suceso en ese pedazo? Yo me quedo con mamá, pero le voy a ser sincero. En el momento, mi papá cuando hablaba conmigo me decía, su mamá tiene a otro. Y yo hasta le decía, mi mamá no tiene a otro, y ella siempre anda conmigo. Sí. Pero cuando pasó el suceso del machetazo en la cabeza de mi mamá, yo estaba aquí en medio de las piernas de mi mamá estaba cerrando caja del negocio en Bucaramanga, ubicada en la calle 14 con carrera 27, llamada Taberna del Oeste. Mi papá le hace el atentado con macheta y empiezo a sentir el calor que me recorre el cuerpo. Sí. Y es la sangre de mamá. Mi mamá me abraza. Y me acuerdo tanto que papá con la macheta me señala así, señala a mi mamá y dice, si se mueven, mato también al niño. Porque, o sea, yo como que, ¿pero por qué está pasando esto? Lo que hace la ira. No entendía.
Pero al principio culpaba a mi papá, que era celoso. Pero ya después del tiempo, con la persona que mi papá comentaba que mi mamá lo estaba engañando, se me hizo verídica la información. Esa persona que trabajaba para ellos, que era tan amigo de ellos, resultó siendo la pareja estable después de mi mamá. Entonces me di cuenta que mi papá en sí realmente no estaba tan mal como lo decía. Entonces ahí empecé a darme cuenta de las mentiras que ya me estaban rodeando. De ambos. ¿Cierto? De ambos. Y del dolor que yo estaba sintiendo. Desafortunadamente pude odiar a Leonardo. Claro que lo pude odiar. ¿Cierto? Pero ¿qué me llevó a restaurar ese dolor? Que un día estaba en un paseo de familia, allá en Río Negro, en Santander, un río llamado así, una corriente de agua me atrajo en un remolino, nadie se dio cuenta y este señor me salvó. Yo estaba muy niño. Entonces, ¿yo cómo puedo odiar a alguien que me salvó la vida? ¿Ves? No, pero no. Obviamente... Y digo yo que no solo por ese suceso, sino porque también comprendías de que él no era una persona mala para tu madre, sino que la hacía feliz. Pues la verdad, al principio pensaba así. Pero después empecé a ver una serie de situaciones que yo siempre digo una cosa. Aquel que ama a una persona primero no destruye una relación para tomarla. Desde ahí empecemos si realmente es amor. Sí. El amor siempre es velar por el bienestar de la persona, más no destruir o quitarle lo poco o mucho que tiene, ¿cierto? Entonces, pues, a mí ya me habían hablado de eso y alguien me decía, una ancianita que vendía maní cerca de la taberna, y ella siempre Lucila, creo que es el nombre de la señora, no sé si estará ahorita viva o muerta, la familia de ella se acuerde de pronto. Ella es la que me hablaba mucho y ella me decía, el amor no causa dolor, ni aquí ni allá, el amor es sano. Y desde ahí yo empecé a creer que el amor es sano. Desafortunadamente el corazón se me empieza a dañar porque aquellas personas que creían que me amaban empezaron a traicionarme, a ser desleales, a llegar a abusos y al abandono. Entonces llegó una etapa de mi vida que se me volvió muy oscura. La verdad, yo a la edad de 8 años recibí un abuso sexual de alguien muy llegado a la familia. Nadie me creyó y aún es la fecha que todavía no me creen ciertas personas, pero otras sí. Y esto lo hice descubrir porque en un encuentro espiritual de Lazos de Amor Mariano, dijeron que me tenía que desahogar y obviamente ahí estaba la psicóloga de Lazos de Amor Mariano y apenas conté la historia también me abordó. Y pues ya entré al tema de la vida militar, policial y empecé porque ella me dijo tiene que seguir en terapia y obviamente entré en terapia, porque de todas maneras eso marcó. Y le voy a decir por qué sí marcó. A veces no estamos pendientes de lo que nuestros hijos quieren comentarnos con sus expresiones, sus ademanes. A veces nosotros mandamos a nuestros hijos, ay, vaya abrace al tío, vaya abrace al papá, vaya abrace al fulanito de tal. Perdón que le corté, aún cuando hay niños que manifiestan que no lo quieren hacer. No me obligues a ir a tal lado, no me obligues a ir a ver a tal persona, no quiero abrazar a ese tío, no quiero que este o esta tía, porque no solamente el abuso sexual se da de hombres hacia hombres y mujeres, sino de mujeres también hacia niños. Porque es que ahorita vivimos en una sociedad que el abuso lo puede hacer cualquiera y lo más triste es que siempre son personas cercanas. Y entonces ese fue el punto. O sea, a mí me envían a compartir con esa persona porque era la gran llegada a ellos y no quería. Pero obviamente entre más soledad había, más se manifestaba lo que pasaba. Por ejemplo, yo fui y lo reconozco, yo he trabajado fuertemente con el tema de la soledad. Porque por medio que venía la soledad, venía el abuso para mí. ¿Ve? Y como no tenía una red de apoyo creíble, pues, ¿qué más podía hacer? Era muy difícil afrontar solo esta situación. Claro, tenía 8 años. La fuerza de una persona adulta contra una persona de 8 años. Estamos hablando de un bebé. Sí, o sea, la verdad. Inocencia, no sabíamos porque, de hecho, cuando es el abuso hacia mujeres o niñas, a veces son como más creíbles, sí, el tío, pero cuando es un abuso de pronto hacia un tío, hacia un varón,
Es Está increíble. poco creíble porque vivimos todavía en una sociedad machista, ¿no? Tan machista que así estemos grandes. La mujer, la esposa, la novia, la que sea una mujer, le causa daño a un hombre y le dicen, es que usted es una pelota, ¿cómo se dejó cascar ¿Cómo se dejó cascar? de ella? O eso es pura mentira. O sea, Sí. no creemos hasta que no lo vivimos. Eso hasta que no se vive. Entonces, llegando otra vez al relato de mi infancia, ese lapso entre los 5 a 8 años que pasé, porque desafortunadamente digo abandono, porque, no sé, ustedes escucharon a mamá, que mi mamá dijo, sí, a los 5 años me tocó después mandarlo a otro lugar y nos separamos unos tiempos. Sí. Entonces, Se va tu padre y luego mi mamá te también hace alejas lo de mismo. mamá. Entonces recibe abandono. ¿Por qué? Independientemente de la situación, padres de familia, así estén comiendo la pura y física M, no dejen a sus hijos en otro lugar. Ustedes van a decir que de pronto es por un bienestar. Es mentira para el niño o la niña que está viviendo esa situación. Ver a su papá y su mamá unidos, después de una pelea y se acabó todo. Después ver que mamá o papá eligieron las parejas que ahora tienen y usted de hijo quedó en el medio solo, porque ya nunca va a tener a mamá y a papá en un cumpleaños, ya nunca va a tener a mamá y a papá en un fin de año, que es la época de la familia, ya nunca mamá y papá van a estar en un encuentro bonito, reunidos. ¿Ves? O sea, usted pasa a ser el medio de qué. Desafortunadamente en muchos hogares pasa, no en todos, pero casi el 95% pasa. Ese hijo que era de una unión familiar pasa a ser un extraño en la relación. En las y relaciones. extraño, ¿por qué? Porque muchos hombres o mujeres que vienen a ocupar el lugar que tenía el papá o la mamá en esas parejas, le va a decir, ese niño, esa niña me incomoda. ¿Por qué no le manda ese chino o esa china a ese man o a esa mujer? Sí. Para que nos deje la vida en paz, nos deje libres. Y muchas mujeres o hombres cometen este error. Eligen la pareja en vez de hijos. En vez de... Donde nosotros cuando somos niños nunca pedimos que nos trajeran al mundo. Y después viene el tema del arrepentimiento, ¿no? Porque yo no lo hice, porque, pero bueno, aquí, como decíamos del principio, la idea no es juzgar como tal a las personas, porque cada cual tendrá como la versión de su historia, ¿cierto? Pero entonces ahí seguimos, Emerson, después de que usted llega donde el familiar, el abuso se presenta cuando estabas con mamá y llegas donde el familiar o era cuando estaba donde el familiar. Ya estaba, pues yo mantenía el timbo al tambo. Ya, el tío que me quiera recibir, Ya. o en el lugar que me quisiera. Por ejemplo, un día viví un tiempo con la familia de mi padrastro Leonardo, Sí. que para qué voy a decir mentiras, me trataron muy bien. Ujú. No voy a decir mentira, antes yo fui porque tenía que demostrar la ira que tenía, que yo... Y no había otra manera. Exacto, o sea, ¿por qué me alejaron si yo soy el que tengo que estar allá también? Entonces, fui rebelde. Me decían que yo era un niño malo, insoportable. Yo me tiraba a los caños, esos caños pichos, donde están las aguas negras, yo me tiraba con uniforme y libros para llamar la atención a ver si así me recogían. O sea, ¿qué no hice? Sí. Y aún así seguía distanciado de los que más quería, que era mi mamá y mi papá. Sí. Y aún en la fecha que aún no los he podido ver juntos, pero bueno, al menos ya tengo un acercamiento. Pero a mí me dolió mucho. Después me llegó el tema del abuso, ¿cierto? Sí. En ese timbo y tambo llegué a Bucaramanga de nuevo, porque yo pasé a Sabana de Torres Santander. Sí. Llegué a Bucaramanga de nuevo, a la casa de mi tía Nubia Quiñones, que en paz descanse. Fue casi una mamá también para mí y ella tenía que trabajar. ¿Ves? Yo quedaba pues ahí y también había abuso en ese momento. Sí. Y mi mamá, donde vivía con este otro señor, que fue mi padrastro, pues allá también llegaba esa persona y no era muy lejos y hacía lo que... O sea, donde quiera que yo iba a estar, si estaba solo, ahí estaba Haciendo el daño. El daño. Y que la verdad que me pasó, al ver que no me creían, al ver que le metí un mordisco, porque me decían muérdalo y le creemos, le metí un mordisco en el momento del abuso, ni así me creyeron. Entonces, al ver que me llegó esto, yo siendo hombre, tocado por otro hombre y abusado por otro hombre, yo creí que era gay. Empieza la confusión. Sí, empieza... Confusión de género porque empezaste una sexualidad forzada. Porque no, o sea, empezaste una sexualidad
que no viene dentro de los lineamientos, que es hombre con mujer, sino que viene esta persona sin tu decisión, sin tu aprobación, a abusar de ti, y entonces llega y empieza esta confusión de que no sabemos qué es lo que yo quiero porque fue lo primero que yo viví. Y es que así llegó una temporada donde yo me reuniera con puros varones y mi mamá hasta llegó a decirme, porque hubo un tiempo que ya regresé donde mamá porque la familia me pidió que volviera con Sí. ella. Y ella decía que yo iba a ser gay porque siempre era reunido con puros hombres. Pero yo tenía miedo de interactuar con una mujer. ¿Ves? Porque Por la obviamente situación. por la situación que me había pasado. Entonces no sabía cómo afrontar esa. Y en la actualidad todavía me recurre que yo a la persona que realmente quiero para mi vida no he sido capaz de decirle, oye, tú me gustas, quieres ser mi novia. Me da ese miedo. Las personas que han llegado de pronto a mi vida es porque una de dos, o de verdad le gustó mucho y me permitió llegar a ella, o se dieron las cosas porque sí. Pero no tienes como esa... Sí, yo no puedo decir que llegué a una niña y le dije, oye, fulanita de tal, ¿quieres ser Tú mi me novia? Tú me gustas. gustas. No, porque he tenido como una barrera y eso lo traigo desde niño, por ese temor de lo que pasó. Sí, de lo que pasó, o sea. Pero bueno, llegando otra vez al caso de mi infancia, después de esa época, fue un año, la verdad fue un año así, ya gracias a Dios después de ese año ya dejó de suceder y ya ahí sí viene el desorden mío. Ya ahí las viene consecuencias de esta persona mala que te hizo daño. Claro, ya empecé a mirar películas porno siendo un pelado, cuando eso era VH y beta, buscábamos, hacíamos cosas para ver películas porno. Empezaste a explorar la A sexualidad tú temprana edad. solo, Sí, a más porque temprana no edad. comprendías qué era bueno, qué era malo, qué estaba dentro de los límites que nos enseñan o que no. Pero vea que entre tanto dolor y cuando regresé a vivir con mi mamá, o bueno, ella regresó por mí, llegó la etapa del alicoramiento de mamá, porque ya la había dejado mi padrastro, la cambió por otra persona, una persona que trabajaba con ella. Ahí le llega el karma a Se repite tu la madre, historia, sí, señor. porque ella engaña a tu padre y ahora le engañan a ella. Sí, con una persona que trabajaba con ella. ¿Ve? O sea, se repite la historia. Entonces, ¿qué me empezó este muchachón a ver? Mi mamá el refugio de ella fue el licor. El licor. El licor la empecé a ver que se reunía con gente que no me gustaba. Habían otras personas que sí, pero siempre veía que había un interés por mi mamá más el contacto sexual que lo que realmente era mamá y yo como familia. Pero usted sabe que hay personas que se dejan influenciar de otras, que usted es como boba, usted es como bobo, el otro haciendo tal cosa y usted aquí llorando. Mejor vea que hay este tipo. Y son personas que usted mira el pasar de ellos, no son ejemplos. Sí. A mí que me diga algo, alguien que sea ejemplo. Un ejemplo como usted con su esposo, ¿cierto? Ya una vida de tanto tiempo con 2 niños y organizados. Ahí sí deben ejemplo. Pero un amargado, un resentido o una resentida, porque ha sido parte de su culpa de que no funcione, porque Claro. es que, ¿qué es lo que pasa? Y me he dado de cuenta en mi crianza, que es que nos enseñan a que el hogar es perfecto, como los cuentos de hadas, las telenovelas que miramos. Y no es así, todo hogar tiene sus puntos altos y bajos. Son más los bajos que los altos al principio. Y si no enseñamos a nuestros hijos e hijas a tolerar y a llevar eso en comunicación, pues, A ser fuertes. a ser fuertes. Porque es que a los niños también debemos enseñarle que existe el amor, pero también que existe el desamor. Ah, es que te puedes enamorar y puedes vivir una vida feliz, pero también te pueden partir el corazón, y eso es lo que pasa ahora. No podemos llenar a nuestros hijos, y menos en este tiempo, en una bola de burbuja, cuando sabemos de que la realidad es otra y hay que enseñarles todos los días a vivir. Estoy de acuerdo con eso. La verdad, sí, a mí no me enseñaron. Yo le doy gracias a Dios que mis tíos, los Quiñones de allá de Santander, Quiñones Aguilar, me enseñaron a trabajar. Mi familia me enseñó a cocinar. Me enseñaron a que el hombre no es quien manda en la casa, no, sino que la mujer y el hombre son los que mandan en el hogar. Edifican un hogar. Edifican un hogar, exacto. Así como la mujer aporta económicamente,
el hombre lo hace, así como la mujer hace aseo, el hombre también tiene que hacerlo. Claro que sí. ¿Ve? Entonces, eso sí le agradezco mucho porque mi crianza fue más con mujeres que con hombres, pero la parte del hogar fue por parte de las mujeres y la parte del trabajo por parte de los hombres de mi familia, por parte de mamá. En eso le agradezco muchísimo a ellos. ¿No tuve infancia? Claro, no tuve infancia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente salía del colegio, me tocaba atender los negocios que tenía mamá con mi padrastro y a veces me ponían a atender los negocios y no podía disfrutar de un juego. Veía a mis compañeros jugando y yo ahí trabajando. Después llegó la época de los paramilitares, se enamoraron del terreno y nos sacaron desplazados de ahí. O sea, fue una vida que yo digo, no es fácil para muchos, pero le doy gracias a Dios de este proceso porque sencillamente aprendí con dolor y con sangre, como se dice, pero cuando fui policía llegué a la especialidad de infancia y adolescencia. Bueno, llegamos a esa parte, perdón que le corte a Emerson. Bueno, ya pasamos el recorrido de tu infancia. ¿Cómo terminas tu bachiller? ¿Y cómo haces tú para ingresar a la policía? ¿Cuál es el proceso para tú ingresar a la policía? Bueno, mi bachiller no lo terminé del todo. Hice una parte y otra parte la superé o sea, una parte normal la hice. Y otra parte la superé por... Ay, se me olvidó la palabra. ¿Nivelación? Nivelación, gracias. Nivelación, horas nocturnas. Después llegué a la vida militar, presté mi servicio. Allí conocí grandes personas. Pero realmente mi adolescencia y la parte académica, le doy gracias a un profesor y si ve este video la familia de él o él, le estaré agradecido a estos profesores. Alirio Orduz y Estela. Son personas que, santo Dios, si no hubieran estado en mi vida... Fueron una bendición en esa parte de tu vida. La verdad, sí, yo al profesor Alirio Orduz, tanto así cuando estaba en noveno y me retiré de estudiar, porque sentía la decadencia de mamá económica y la sentía muy estresada y me sentía mal como hijo al verla así, pues... me tomé esa decisión y él fue y encaró a mi mamá, que por qué me dejaba hacer eso. Que si realmente quería una herencia para mí, que era el estudio, que yo era un muy buen estudiante, que no permitiera eso. Pero desafortunadamente como un muchacho lleno de vacíos, porque realmente pues sí tenía a mi mamá no lo niego, trató de ser la mejor mamá del mundo y ha tratado de serlo, porque también he averiguado por su infancia, mis tíos me han contado y pues... para nadie es un secreto que la crianza de antes fue muy dura. Y lo que a mi mamá siempre le ha afectado es que cuando iban a pedirle a mis nonos, que son los abuelos, compañía de alguna de los hijos, para ellos siempre mandaban a mi mamá. Entonces mi mamá, vea lo que a ella le afectó. A ella también sintió, porque ella llora contando eso, que ella sintió ese abandono. Entonces claro, desafortunadamente... Entonces llevó como el patrón, siguen los patrones, y es ahí donde llega Emerson y dice, vamos a romper con este patrón, porque empiezas tú, aparte de todos estos vacíos que tú dices que tenías en ese momento, todo el dolor de todo lo que estaba pasando, tú lo que quieres como decir, quiero ser diferente, no quiero que este ciclo sea, quiero tener una familia, quiero ser alguien importante en esta vida y quiero ayudar a alguien. Pero le cuento la verdad, ¿quién me hizo cambiar? Porque antes de conocer de los temas de Dios, Dios me dio la oportunidad de ser algo que ni la ciencia me lo podía dar, y ser papá. Realmente para mí el que me hizo el cambio drástico en la vida es mi hija, María Isabel Milagros Betancourt Jiménez. Esa niña fue la que Dios utilizó y ha utilizado como para que yo siga en pie. En pie. ¿Ves? Porque, como yo digo, ¿cómo le voy a hablar a mi hija de perdón si yo no he perdonado? ¿Cómo le voy a hablar a mi hija de amor si no sé qué es amar? ¿Cómo le voy a hablar a mi hija de un hogar, una estabilidad, si tampoco la tengo? O mi hija me ve que cada ratico estoy cambiando de pareja. ¿Cómo le voy a decir a mi hija no lo haga si lo estoy haciendo? ¿Cómo le voy a decir a mi hija no mienta si lo estoy mintiendo? ¿Ves? ¿Cómo le voy a decir a mi hija no tire la piedra y esconda la mano?
¿Cómo decir que no lo haga si está viendo que papá lo está haciendo? Entonces, mis hijos, en ese momento, mi hija, es la mayor corrección que Dios ha utilizado en mi vida. Porque por ella es que yo tengo que cuidar mis pasos. Exacto. Por ella es que yo tengo que saber qué campo voy a andar. ¿Ve? Por ella es que mi corazón tiene que sanar. Porque no Exacto. quiero que llegue la misma cadena. Listo, Emerson. Entonces ya en esta parte de la historia queremos saber, ¿todavía sigues en la policía? ¿Qué pasó con la policía? ¿Cómo conociste a la mamá de la niña? ¿Sigues todavía con tu pareja, con la mamá de la niña? Esto sí es de risa. La policía no sigo. La verdad, tocar el tema de la policía me afecta porque fue una institución que le brindé 14 años, 3 meses y lo que recibí fue un espaldarazo. ¿Qué persona no sufre de depresión? ¿Quién no le duele perder 10.000 pesos que por ahí tenga para un almuerzo y los botó? Su hija o ellos. O que le roben una moto. O que alguien le quite su pareja. Donde tiene su núcleo familiar. Que es su apoyo, su sustento. Desafortunadamente tuve episodios, porque como le estaba comentando la vez pasada, de ese encuentro espiritual del lazo de amor mariano, entré a la institución policial, le comenté a una gran doctora, que es la psicóloga que me trataba ahí en Bucaramanga, en el Policlínico de Bucaramanga, y ella me llevó todo. Mira, yo quiero confesarles algo. Aquí no me tocaste el tema, pero sí quiero comentarle algo. No se desquiten de la persona que no tiene nada que ver. Desafortunadamente, por medio de los abusos que yo viví, empecé una vida sexual y sentimental muy inestable. Llegaron a mi vida mujeres, grandes mujeres. No quiero decir el número porque créanme que estos dedos me quedan pequeños, pero personas que aportaron mucho a mi vida. Y llegó un ser especial, cometí un error, no superé ese error y le causé daño. Porque ya venía tan herido del pasado, marcas de niñez, marcas de infancia, porque en esa infancia y la adolescencia hubo personas que me emplearon, nunca me pagaron, Sí. ¿cierto? No estoy hablando de mi familia, porque mi familia sí, ¿para qué? Fue personas extras, que cuando no había trabajado con mi familia me fui a trabajar con ellos, nunca me pagaron y sí me sacaron el jugo. Y también personas que llegaron a mi lado a abusar de las situaciones. Entonces, todas estas, por ejemplo, una muchacha que me tuvo casi año y medio de novios, que era supuestamente virgen, y cuando llegó el momento de la intimidad, no era virgen. O sea que O sea, engaños, abusos, de todo un poquito. Entonces, ¿qué me llevó a mí a esto? A no creer ya en la mujer. Y como decía, pues si juegan conmigo, yo también tengo que jugar con ellas. entonces entras en este de si tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago. Y vienes en esto un tiempo y dentro de ese tiempo de infidelidad conoces a la mamá de la niña. Entonces, ahí es donde yo voy. Cuando entro a la Policía Nacional, obviamente hay una estabilidad económica, un uniforme que llama la atención. Y claro, practicaba deporte, tenía un cuerpo más o menos. Y como le estaba diciendo, nunca fui capaz de decirle a alguien, ¿quiere ser mi novia? ¿Quiere ser mi...? No. O sea, yo sabía que el uniforme hacía lo suyo. Entonces trataba de mirar que el uniforme actuara y yo acercaba y unas saliditas a lugares de pronto que no se llevaba cualquiera. Y así las cautivaba. Pero entonces el dolor, a resumida cuenta, ni siquiera la culpa fue de ellas. Siempre fue tuyo porque tenías una estabilidad emocional que no podías llenar con todas esas personas por mucho uniforme, mucho cuerpo, mucho lo que tuviéramos, pero no ibas a llenar como tal ese vacío que llevabas porque no sabías realmente qué era lo que querías. Es que yo no sé lo que quiero. Yo solamente tengo un uniforme, la paso bueno, consigo las viejas que se me presentan y ya. Porque eso es lo que pasaba, ¿cierto? Eso es lo que pasaba, o sea, llenaba mis vacíos con la sexualidad. Esa es la verdad.
Mis vacíos los llenaba con la sexualidad, no los llenaba con más, porque yo no tomo licor, o agua sí, pero licor no. No he sido amigo del cigarrillo, pero la sexualidad sí fue mi refugio. Desafortunadamente fue mi inició muy mal, y pues en eso me apoyé, creía que era como el mayor refugio, porque ahí podía como ser un poquito yo, y aunque no lo crea, causé daño, porque hubo mujeres que entregaron su corazón, pero yo no era capaz. No estabas preparado en ese momento. No, nadie me enseñó qué era el amor. O sea, yo siempre vi fue que el amor era interés. Te doy esto y tú me das eso, y así me acostumbré a decir, allá a cierto lugar tú me tenías que dar cama, Ya. ¿cierto? O si te doy este reloj, tú me das cama. O si te llevo de paseo, tú me das cama. Y esa es la sociedad que estamos viviendo, sin hablar mentiras. Actualmente es así. ¿Ve? Entonces, estamos tan equivocados de la palabra amor que el hombre sabe la necesidad de la mujer, ¿cierto? Como dice alguien por ahí, me gustó mucho. Hay un psicólogo, y no quiero tocar el nombre porque de pronto no quiero generar problemas. Hay muchas personas de que la mujer entrega sexo por amor y el hombre ofrece amor por recibir sexo de la mujer. ¿Ve? Exacto. Muchos dicen, ay, qué pensamiento tan machista, tan feminista, depende del punto que lo vea. Yo solamente les digo una cosa. ¿Por qué cuando realmente quieren a alguien, por qué no le invitan a algo sano, a un parque, a conocerlas? ¿Por qué siempre le invitan a una rumba donde hay licor, donde saben que el licor hace lo suyo? ¿Y por qué la mujer y el hombre llevan la mejor ropa interior? Porque ya saben a lo que van. Entonces, ¿sí? Sexo por amor, amor por sexo. Y ahora lo estamos agregando con dinero. El que más me da, a ese le entrego. Exacto. Entonces, por ejemplo, una persona como yo sé que le hice mucho daño a personas inocentes. Y yo sé que esa persona inocente cayó en manos de otra persona con vacíos, como yo, ¿y qué va a creer esa persona? Que esa es la vida sentimental, que se debe llevar de esa forma. Y por eso es que se causa la época que ahora estamos viviendo, que ya el amor realmente ya no es a la antigua. Ya el amor ahorita usted consigue sexo nomás con una salida y ya. ¿Ve? Y después decimos que se me acabó el amor. No se le acabó el amor, se le acabó fue la pasión. Entonces ahí el punto donde entra lo de la policía. Sí. Al yo sentirme respaldado por todo ello, yo nunca había visto tanto dinero como empecé a verlo en la policía. Yo que la policía es una de las mal pagas, dicen. Yo nunca había visto eso así como que yo, wow, ¿qué pasó acá? Entonces me empecé como a creerme mi ego. Empecé como a sentirme como que, oh, yo puedo, yo soy capaz, Dios para mí no existía. Tengo uniforme, tengo cuerpo y tengo plata. Dios para mí y no las existía. mujeres se orinan cuando me ven con el uniforme. Dios no, para mí no existía. Y eso que yo es que fui acólito. O sea, lo que es uno estar vacío y tratar de buscar cosas donde no era el momento de buscarlas. Sí. O sea, hice un poco de cosas. Y entré a la policía y claro, o sea, siempre me aferré como que a lo que quería. Conocí a una persona antes de mi mamá de mi hija, de mi expareja, y con ella pues empezamos muy bien, pero no sé si ella se sintió muy libre después de que nos fuimos de la ciudad natal de ella, y bueno, como buena adolescente, cometió errores, me dañó, yo también cometí errores porque éramos dos jóvenes inestables, tratando de formar algo estable. Y bueno, ahí fueron infidelidades. Después me metí con la abogada, que sí quiero nombrar el nombre de ella, Catherine Celis Ardila. A esta mujer sí le causé mucho daño. Y si alguna vez llegué a ver este video, le pido perdón por estos medios. Es momento de pedir perdón. Porque siempre después de ahí he querido verla, pero no me ha dado la oportunidad de verla. Me escribe, sí, ya le perdono, pero yo como digo, el verdadero perdón llega cuando se me vea frente a frente. Y ahí sí sé que me ¿Y hoy perdonó. usted quiere pedirle perdón a? A Catherine Celis Ardila, que fue una de las mujeres que, no más le cuento esto, me ayudó a ascender al grado superior porque la policía cometió un sinfín de errores conmigo. Tenía que ascender, me llamaron para ascender y al último me quitaron el listado. Y obviamente a mí me afectó eso, porque yo ver que todos mis pares se fueron a ascenso, a concurso de ascenso, y yo me quedé, y yo no tenía ni un llamado de atención ni nada, yo clasificaba. Claro. ¿Ves?
condecorado y todo, o sea, yo decía, ¿y yo qué? Después de que se colocó esta tutela, porque la colocó la doctora Catherine Salí Ardila, ella me ayudó a instalar esta tutela, se ganó, me mandaron a competir de nuevo con los más antiguos de la policía, Sí. y ahí vino una serie de amenazas por internet y demás, que si ella algún día llega a hablar o contactar a ustedes, sería bueno que la escucharan. Y me ayudó a redactar para la demanda para mi par en ascenso. Sí. Nosotros al ganar la tutela, me llamaron a ascender con los más antiguos. Era el único 2007 que compitió con los antiguos y pasé. Les demostré que tenía toda la actitud. La actitud, la razón y que era merecido. Y entonces pasé. Y claro, al ver que pasamos, entonces ¿qué aprovechamos? La demanda, porque se demuestra que yo sí sé de los temas policiales. Se hizo la demanda y pues desafortunadamente todo el que demanda a la policía, pues mira la manera cómo sacarlo. Y yo di el patazo con el tema de presión. Entonces entré en problemas económicos, porque todo esto, aunque no lo crea, lo de en la fiscalía está, y me llamaron que si quería seguir con el proceso. Y dije, no, ya ascendí. Yo ascendí en el año 2016 y yo tenía que haber ascendido en el 2015. Entonces le dije a ellos, no, ya levanté eso, porque a mí me amenazaron de muerte, que apenas llegar a la escuela de policía me mataban, que yo de ahí no salía. Entonces yo llegué y al ver que no pasó eso, terminé todo, levanté esa denuncia y se vino después los problemas. Como la doctora, abogada, no tenía el cuerpo que supuestamente a mí me gustaba. Uno cuando es tan físico, tan material, cuando es tan vacío, porque realmente ahí todavía tenía el vacío, ¿ves? Pues como ella ya tiene una medio embarradita, o los dos estuvimos embarradas, pero yo no aceptaba mis errores y solamente veía los errores de ella, pues me pegué por ese lado y fallé con la mamá de mi hija, ¿ves? Ahí es donde conoces a la mamá de tu Ahí hija. donde conozco a la mamá de mi hija. Ya, empecé mal, ¿cierto? Empecé mal, o sea, empecé con traición una relación, ¿ves? Pero increíblemente me enamoré. Me enamoré de la chica perfecta, bonita, de buen cuerpo, que me aceptó en las condiciones que estaba, que iba a luchar conmigo, me casé, mi hija, y más que yo quería ser papá, y se me Era estaba su negando, anhelo. era mi mayor anhelo, porque yo todavía no comprendo por qué quiero un hogar, una familia, donde yo nunca tuve un hogar, una familia. Pero ese era su anhelo, porque como nunca la tuvo, entonces deseabas tener la familia que nunca tuviste. Exacto, hacerle cumpleaños a mis hijos, cosas que yo no lo viví. Hay muchas personas que dicen, yo quisiera darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. ¿Por qué no le dan el hogar o la familia, que realmente eso es lo que un hijo necesita? Lo material, no. Usted le compra el regalo, lo que sea, lo utiliza un momentico y después lo botan. Se olvidan. Pero la familia, el hogar, ¿por qué no le dan eso? Si tanto quieren darle algo a sus hijos. Les cuesta, ¿cierto? Entonces, no aman a sus hijos, solo aman lo que les conviene. Y les conviene es comprar amor. Y así es como tenemos la cultura y la sociedad que ahora tenemos. Que si no nos dan algo, no tampoco entregamos nosotros algo a ese que nos dio. Así es simple. Sí. Entonces, ahí vino la aparición de ella. Tantos problemas con ella, me vincularon en abuso, me vincularon escándalos de que... Pero problemas con la mamá ¿De mi hija? de la hija por Ujú. infidelidad o... Pues primero empezaron de que yo X, de que Y, pues yo como le digo a la gente, a mí me pueden decir hasta que si hice orgías, lo puedo aceptar, pero antes de meterme con las cosas de Dios. Después de que retomé las cosas de Dios, empecé a cambiar. Desafortunadamente fallaba porque yo idolatré mucho a la mamá de mi hija. Estaba enamorado, usted enamorado sube al pedestal al que sea, ¿cierto? Uno enamorado hasta el más feo lo ve bonito. Y pues yo todo lo que ganaba era para la casa, todo lo que, o sea, yo me abandoné, ni siquiera a comprar ropa para mí, ni Te nada. dedicaste 100% a lo que era El hogar, darle El las hogar. prioridades básicas a ella, porque pues para tenerla contenta, para tener, y realmente el que tenía que primero estar contento era yo, para hacerlas a ellas felices. para hacerlas a ellas felices, pero no lo entendí hasta que llegó la separación. y ahí donde yo digo, Dios mío,
Ya entiendo por qué el golpe que tú me diste. ¿Y la consecuencia de la separación con la mamá de la niña cuál fue? Infidelidad. Ella empezó acusándome por un audio cuando yo estaba en Bogotá trabajándole a un compañero de la policía. Y están ellos de testigo, las personas que estaban ahí. Salió la voz clarita que dice, gracias. ¿Ve? Y están los muchachos ahí de testigo que yo estaba solo. Todo el mundo se quedó como que, uy, ¿qué pasó? ¿Ahí qué pasó? Y se pegó de eso, que yo la traicioné, pero yo como digo, ¿cuántas personas realmente perdonan una traición real? ¿Cierto? Que hasta hijos de por medio en esa traición y las perdonan. Y yo que le lloraba, le decía, no es lo que usted cree que está pasando. ¿Ah? ¿Por qué no viene hasta acá y averigua? Pues si yo realmente amo a mi pareja, me meto el viaje a saber la verdad. Claro. ¿Usted cree que si yo tuviera rabo de paja le digo, véngase? No, claro. No, no le digo. Claro que hay hombres muy inteligentes. ¿Ve? Pero pueden ser hombres muy inteligentes, pero la verdad sale a la luz. Hola amigos, estamos en una nueva entrega de ¿Cuál es tu verdad oculta? Perdonando lo imperdonable. En este primer capítulo hay muchos temas a tratar. Sin embargo, el que trataremos hoy es la familia. Todo el mundo piensa que las familias disfuncionales son aquellas que ya están separadas, papá y mamá, pero realmente no. Hay familias disfuncionales que conviven juntos y esto genera una gran afectación a los niños. La función de un padre es amar, proteger, educar y guiar a los hijos por un camino adecuado. Sin embargo, en este caso vemos algo diferente. Vemos un niño que fue afectado emocionalmente por sus padres, porque mientras convivían se presentaba el maltrato físico, emocional, psicológico, y aparte de eso, había una gran falta de respeto de ambas partes. Y el niño convivía con eso. Cuando un papá le decía algo sobre la mamá le decía algo sobre el papá. Y esto fue generando un gran distanciamiento al punto de ir a una agresión física más allá de lo medianamente aceptable. Y en este momento los dos padres abandonan a ese niño. Esto generó en el señor Emerson muchas afectaciones emocionales y muy posiblemente psicológicas. Así que papás, aprendamos a ser un poco responsables. Cuando decidamos entrar en una familia, asumamos eso. Porque incluso no significa que tengamos que estar atados a alguien que ya no amamos o con quien ya no nos sentimos bien. Significa que como padres debemos seguir haciendo la función de padres. Educar, amar, guiar. Y no importa si no estamos con una pareja, nuestros hijos deben ser lo primero. Los espero en el próximo capítulo, la segunda parte de Perdonando lo imperdonable, de aquí, tu programa. ¿Cuál es tu verdad oculta? Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas este próximo jueves el segundo capítulo de esta historia. ¿Cuál es tu verdad oculta?